sueños alienta en su afán de vivir. Llorando se acuesta y cuestiona su suerte. La luz lo inquieta al no poder ver. Pregunta por qué todo le sale mal. Durmiendo se olvida del mundo normal. Toma de vez en cuando y fuma del vicio de la soledad. No puede olvidarse de su sacrificio. Trabaja y olvida la desigualdad. Sé que tu vida hay dolor, que la cosa va de mal en peor. Lo que te hace mejor es luchar con la fuerza del amor. Sé que tu vida... Bueno, hoy les vengo a hablar sobre Pablo Emilio Escobar Gaviria, uno de los narcotraficantes de Colombia más famosos de Colombia. Hijo de un administrador de fincas y de una maestra rural, Pablo Escobar trabajó desde su niñez en diversos oficios, lavando coches o ayudando en el mercado. También fue criado de vacas para pasar luego a matón a sueldo y ladrón de coches. Su carrera delictiva se inició en la compra de objetos robados y el contrabando a pequeña escala, hasta que se introdujo en el trabajo de la marihuana y finalmente en el de la cocaína. En 1974 emprendió la creación del negocio de producción y distribución de cocaína, que iría creciendo en el tiempo hasta convertirse en una vasta organización delictiva, dedicada principalmente al tráfico de drogas. El cartel de Medellín, con Pablo Escobar como jefe, el grupo inició sus actividades hasta 1976, año en el que Escobar fue detenido con 19 kilos de cocaína, aunque su caso fue sobreseído. La organización prosperó rápidamente y a principios de los años 80 Pablo Escobar era ya dueño de una considerable fortuna, con lo que habría que esperar de un capo dedicado a actividades ilícitas. Escobar rehusó permanecer en el anónimo y arrogándose el papel de hombre del pueblo. Financió planes de desarrollo para los suburbios de Medellín. Así levantó un barrio para desheredados llamado Medellín Sin Tufurios, o el barrio de Pablo Escobar. Un conjunto de 780 viviendas unifamiliar que construyó con destino a la gente necesitada. Ello le permitió obtener los votos que le convirtieron en teniente de alcalde del ayuntamiento de Medellín. El narcotráfico, que en su afán de adquirir poder y capacidad de manipulación había en más de una ocasión aportado dinero para las campañas parlamentarias y presidenciales. Intentaba ahora penetrar en el corazón de la sociedad colombiana, involucrándose directamente con la política. Pablo Escobar había formado un grupo involucrándose directamente con la política. Pablo Escobar había formado un grupo político llamado Civismo de Marcha, adscrito en la formación Nuevo Liberalismo, y en 1982 logró su elegido diputado suplente del Parlamento antioqueño Jairo Ortega en el Congreso de la República. No fue el de Escobar un episodio aislado. Otro reconocido narcotraficante, Carlos Eder Rivas, había creado otro movimiento similar al de Escobar, llamado el Movimiento Latino Nacional, que pues prácticamente copiaba el de Pablo Emilio Escobar Gaviria. Bueno, ahora hablemos de la coalición del nuevo liberalismo, el que apoyó a Pablo Escobar y el que dejó a Pablo Escobar. Estaba liderado por un político honesto, Luis Carlos Galán, quien al tener noticias de las actividades criminales de Escobar denunciadas por el rotativo El Espectador, lo expulsó de su movimiento. Ello puso fin a la carrera política de Escobar, aunque todavía promovió una serie de campañas cívicas y obras sociales con ayuda de los sacerdotes. Elías Loperas Cárdenas y Hernán Cuartas en 1983 volvió la clandestinidad y durante mucho tiempo lograría salir airoso. El asedio periódico de autoridad colombiana,
y de agencias internacionales como la Interpol y la DEA. Desde ese momento, Luis Carlos Galán se convirtió en el gran enemigo del narcotráfico, quien iniciaría una incesante persecución contra él y contra su movimiento. Bajo la instrucción, instrucción del propio Escobar y de Gonzalo Rodríguez Gacha, la clase política que hasta entonces no había puesto reparo al usufructo de los dineros del narcotráfico se sintió o fingió sentirse ofendida y amenazada ante el auge de Escobar. Y además, mientras miembros de los carteles de la droga, el gobierno de Belisario Betancourt de 1982 a 1986 había iniciado en 1983 una reforma tributaria con la cual se quiso ofrecer una legislación que daba la posibilidad de incorporar los llamados dineros calientes a la economía del país, que se había discutido entonces la posibilidad de legalizar la droga y sus principales protagonistas, todo ello puesto en el entredicho entre Pablo Escobar y el partido político de Galán o el gobierno. Ahora hablemos de la guerra de los extraditables, con quien más protestó ante la eventual incorporación del narcotráfico a la vida política del país fue Estados Unidos, principal consumidor de la droga exportada por Escobar. El gobierno norteamericano comenzó a ejercer fuertes presiones en la política colombiana a través de la DEA, Administración para el Control de Drogas, oficina dependiente del Departamento de Tesoros de Estados Unidos, dedicada a la persecución y control del narcotráfico. El embajador norteamericano en Colombia, Lewis Taft, fue el encargado de rechazar cualquier acercamiento de los narcos y pidió de manera formal su extradición como medida coercitiva, vinculando ya entonces el narcotráfico como la guerrilla. Se dio un gran debate a favor y en contra de la extradición. Los narcos, de cabeza de Pablo Escobar, acuñaron una frase famosa: preferimos una tumba en Colombia a una celda en Estados Unidos. El presidente Betancourt y el procurador Carlos Jiménez Gómez se manifestaron en contra de la extradición de naciones a Estados Unidos, pero fue un hecho vino a cambiar la situación. El 30 de abril de 1986, el ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, partidario de la extradición y miembro del nuevo liberalismo, fue asesinado por la mafia. El gobierno de Betancourt declaró una guerra de narcotráfico y muy especial al cartel de Medellín, que desencadenó como respuesta a una ola de asesinato en que caerían líderes populares y agrarios, diputados y senadores, periodistas y jueces, candidatos a la presidencia y muchos otros personajes de la vida nacional. Entre tanto, al frente del cartel de Medellín, Pablo Escobar había llegado principalmente a monopolizar el tráfico de droga colombiano, controlando buena parte de las rutas marítimas que unen al país sudamericano con Estados Unidos. Su auténtico imperio empresarial basado en la cocaína lo había convertido en uno de los hombres más ricos del mundo. La situación no mejoró bajo la presidencia de Virgilio Barco de 1986 a 1999. Seguía pensando la amenaza de la extradición sobre Pablo Escobar y otros jefes mafiosos que empezaron a ser llamados los extraditables y siguieron llenando los cadáveres del país, convirtiendo la acción criminal en un mecanismo de extorsión y presión contra el Estado. El cartel de Medellín sembró el pánico colocando coches bomba en principales ciudades para obligar al gobierno a abolir la extradición de Colombia a Estados Unidos. Sus sicarios protagonizaron multitudes de atentados, asesinados, algunos de ellos masivos, que conmovieron a la opinión pública mundial. En 1989, en un atentado contra la sede del Departamento Administrativo de Seguridad, en DAS, perdieron la vida alrededor de 60 personas. El director de
incorruptible diario El Espectador, Guillermo Cano, fue asesinado en 1986. La misma suerte corrieron tres de los candidatos a la comisión presidencial en 1990. El citado Luis Carlos Galán en 1989 y un año después Carlos Pizarro León Gómez, líder de el M-19, y Bernardo Jaramillo Ochoa, el líder de la Unión Patriótica. Esos fueron uno de los asesinatos más marcados de Colombia, que pues marcaron casi la historia de Colombia completamente. Bueno, ahora hablemos de una de las cárceles más famosas de Pablo Escobar, la Catedral. Finalmente, durante la presidencia de César Gaviria de 1990 a 1994, se aprobó la Constitución de 1991, en la que quedaba prohibido la extradición de los ciudadanos colombianos. La inclusión de esa norma, que molestó a los Estados Unidos, suponía una garantía del máximo nivel jurídico y dio pie para que Pablo Escobar y otros miembros del cartel de Medellín, como Jorge Luis Ochoa y sus hermanos, decidieran integrarse a la justicia colombiana. En unas negociaciones previas, sin embargo, se habían acordado condiciones bastante favorables para Escobar. No ingresaría en una cárcel corriente junto a otros delincuentes, sino en una nueva que el propio Escobar construyó con su dinero en unos terrenos de la propiedad cerca de la ciudad de Envigado, bautizada como la Catedral. Esta cárcel, dotada de todos los lujos imaginables, no albergaba más reos que el propio Escobar y sus lugartenientes y colaboradores. Desde allí siguió manejando su lucrativa organización, bajo la protección de sus guardaespaldas en el interior y de los cuerpos de seguridad colombianos en el exterior. Desde este escándalo generó una airada reacción en los Estados Unidos, y corrió el rumor de que comandos estadounidenses asaltaran la catedral y se llevaran a cabo, aduciendo que la falta de seguridad y el influjo de los intereses norteamericanos ponían en peligro su vida, y que en garantías que le habían ofrecido el gobierno eran insuficientes. Escobar decidió, desde 13 meses de reclusión, abandonar la prisión, cosas que hizo sin demasiadas dificultades. El 22 de julio de 1992 volvió a la clandestinidad, y la ola de secuestros, terrorismo y acciones extremistas se agudizó. Pero esa nueva etapa también afectó a la familia del jefe de narcotráfico, ya que fue objeto de la acción violenta del autodenominado grupo de pepes perseguidores de Pablo Escobar, que iniciaron una campaña de ataques contra las propiedades familiares, abogados y asociaciones del delincuente. En esa oleada de atentados cayeron varios de los hombres de confianza, y la familia Escobar inició una diáspora en la que se intentó encontrar una nación que quisiera recibirles como refugio político. El gobierno de César Gaviria, mientras tanto, ofrecía lujos recomendables por cualquier dato acerca del paradero. Durante más de un año logró eludir su captura, hasta que finalmente el 2 de diciembre de 1993, cuando acababa de cumplir 44 años, fue abatido a tiros por 15 policías del bloque de búsqueda, grupo especial constituido por su captura, en el tejado de su casa del barrio de América en Medellín, tras su localidad. Al hacer una llamada a su familia, estaba casado con María Victoria Henao, que le había dado sus hijos Juan Pablo Escobar y Manuela Escobar. Se cerraba así uno de los episodios más significativos de la historia colombiana en la segunda mitad del siglo XX. La caída de Escobar conllevó el desmantelamiento de toda su organización, pero fue aprovechada por el cartel de Cali, más moderno, discreto, influyente en el círculo político y financiero del país, para hacerse en el control del narcotráfico en Colombia. La infiltración de una política continua en la comisión presidencial
en junio de 1994. Los dos candidatos, Ernesto Samper y Andrés Pastrana, fueron acusados de haber recibido financiación de la cartel de Cali. Resultó elegido Ernesto Samper de 1994 a 1998, quien con ayuda estadounidense dio un golpe definitivo al cartel de Cali, a lograr tener en 1995 a su máximo dirigente, Gilberto Rodríguez Orejuela. Tal golpe no puso, por supuesto, el fin del narcotráfico en Colombia, pero sí el de la época de los grandes carteles. A partir de entonces, ninguna organización llegó a ocupar la mayor parte del mercado ni a desafiar abiertamente a las autoridades hasta el punto de desestabilizar al país. El negocio, según los expertos, se atomizó y especializó, y sus líderes de más pesos, cuando los hubo, fueron menos poderosos y permitieron en un discreto segundo plano. Este cambio contribuyó a convertir a Escobar en el singular emblema de un momento histórico y único, y junto a la naturaleza, fascinación humana por la libérrima épica del mal, explica la atracción que sigue despertando su figura, que ha sido desde entonces objeto de libros, documentales, películas y series de televisión. Obviamente también videos como este, que pues quieren marcar lo que pasó en Colombia, porque es algo terrible lo que pasó, bombas mandadas por Escobar. En el libro de El hijo de Pablo Escobar, ahí habla mucho sobre lo que él vivía en el campo, desde donde él miraba la vida de él. O sea, ese libro quiere tratar de decir cómo vivía Pablo Escobar, porque cómo vivía el hijo, vivía igualmente el papá. Entonces yo les invito también a leer el libro de Pablo Escobar, que se llama Pablo Escobar y mi padre, se llama así el libro, hecho por el hijo Juan Pablo Escobar, o ahorita Sebastián Marroquín.